que somos como máquinas, ¿no? Los seres humanos no somos máquinas. Entonces, esos espacios son importantes en el diseño y un poco concienciar a la gente que los construye, más que nada los promotores, de que es importante invertir en ese tipo de cuestiones arquitectónicas. Pero una Sí, sin casa a duda. largo plazo, depende de cómo esté construida y con qué materiales y con qué objetivos se haya hecho, puede acabar enfermándote. Efectivamente, ya sea por mala ventilación y que genere smog, porque no sea confortable térmicamente, porque tenga ruidos, eso al final te enferma. Buenas tardes, Juan. Juan Montarelo. Bienvenido Buenas tardes. bienvenido a este podcast, a este espacio en el que vamos a hablar de salud. Te presento como arquitecto. Sé que eres un joven arquitecto, afincado en Segovia. Has estudiado en la Universidad del Instituto de Empresa, la Universidad Internacional, que tiene una de las sedes tiene en Segovia. Y queríamos hablar hoy dentro de este entorno de conversaciones en salud, pues de casas saludables. Y que lo primero definir qué es una casa saludable o qué entiendes tú por una casa saludable. Vale, yo lo primero que hablaría es de dos conceptos. Primero, la vivienda y el hogar. ¿Vale? La vivienda tiene que ver más con el espacio físico que diseñamos para habitar. Y luego el hogar tiene que ver más con el tema emocional. ¿Vale? Una vivienda saludable se acerca más a ese tema emocional, o sea, porque se da como, por supuesto, que cumplen los parámetros básicos de una vivienda, pero sin embargo, tiene que ser un espacio que cumpla un bienestar emocional, físico y social. Es más o menos lo que tiene que cumplir una vivienda saludable. Porque has dicho que se da por sentado unos parámetros, pero ¿qué parámetros tiene que reunir una vivienda? Entendemos que es un cierto espacio protector con un techo. Efectivamente, una vivienda es lo básico que tú conoces, ¿verdad? Es un sitio donde habitar, básico. Pero sin embargo, una vivienda saludable tiene como más condicionantes y más factores que hacen que el habitante o el usuario que la habita tenga pues como un cierto bienestar, digamos, que no tienes en una vivienda, ¿sabes? O sea, tiene que ver más pues, con lo que te digo, con la sensación de hogar, de sentirte seguro, de sentirte confortable. Pero habrá unas partes físicas también, ¿no? Yo entiendo que que si tienes unas paredes, tienes Eso es lo que se un da entorno por descontado. protector, tienes un techo, no estás a la intemperie, tienes una iluminación para hacer determinadas actividades cuando se pone el sol y un colchón o un espacio más o menos blando en el que tumbarte por la noche, pues ya tienes unos mínimos. Pero aparte de ese entorno ambiental con tu familia, con una protección de posibles agresores externos, también tiene que reunir unos condicionantes físicos, ¿no? Efectivamente, o sea, ya en la última década se está intentando hacer casas que se llaman viviendas sostenibles, ¿vale? Que son, intentan responder a todos esos parámetros físicos, ya sea de ventilación, confort de temperatura, aislamiento acústico, relación con el entorno, que no tienen tanto que ver con las condiciones básicas, que ya se dan como por cumplidas, ¿vale? Que es lo que decía de vivienda. ¿Y cómo hacemos esa vivienda sostenible? ¿Qué tiene qué requiere? Vale, pues primero una ventilación. Ventilación y aire y renovación de aire. Es fundamental. Eso es lo que hacían nuestras madres y nuestras abuelas, que abrían la ventana y entraba el aire. Efectivamente, es abrir la ventana y ventilar el aire viciado que tenemos en el interior y tener aire nuevo. ¿Qué pasa? Que viene un poco en relación con el confort térmico que te decía. Por ejemplo, si ventilas aquí en una ciudad como Segovia, que hace mucho frío, la casa baja de temperatura una barbaridad. Entonces, volver a calentarla es un gasto ecológico muy importante. Entonces, tenemos unos sistemas que nos tenemos que apoyar no solamente digamos, en los sistemas naturales, sino también en ciertos sistemas mecánicos. Por ejemplo, utilizamos los intercambiadores de calor que se llaman, ¿vale? Que es ventilación mecánica, para que te hagas una idea. Que lo que hace es sacar el aire viciado con la temperatura caliente, se intercambia con el aire que entra y hace que ese aire que entre no entre con la temperatura que está en el exterior, sino con un cierto, digamos, una cierta temperatura que ya está en el interior.
No sé si lo llevas a Sí, sí, y entender. lo que se intercambia es calor. Entiendo que no se mezclan esos, el aire que El sale aire y el aire que entra. son dos tubos independientes que se cruzan. ¿Qué consigues? Pues que la casa esté libre o sea, que el aire viciado lo saques afuera y que encima te venga filtrada, porque ahí es otra cosa. Aquí a lo mejor en una ciudad pequeña como Segovia no tenemos ese problema, pero en grandes urbes como Madrid, Tokio, como grandes ciudades en las que el aire tenemos contaminantes muy importantes, necesitamos que esa ventilación que hacían nuestras abuelas no nos vale solo, porque necesitamos filtrar ese aire que nos llega, porque son nocivos para nosotros. Sí, porque igual Entonces, ventilas y el aire que entra es peor que el que sale. efectivamente, esa es la cuestión, ¿sabes? Entonces nos ayudamos de estas cosas mecánicas, aunque yo siempre abogo por intentar utilizar cuanto más se pueda la ventilación natural, pero hay a veces que es necesario este tipo de sistemas nuevos de tecnologías. Porque claro, ahora estamos pensando que se ventila la casa pues porque se consume el oxígeno con los habitantes que hay dentro, porque el aire está más viciado, porque hay determinados olores, porque se ha cocinado, pero también hemos pasado en los últimos 30 o 40 años de un ambiente más o menos natural a un montón de moléculas volátiles que vienen de hidrocarburos que forman parte de nuestro mobiliario, que forman parte de los objetos que tenemos, que antes eran de arcilla, de cristal, de madera, y ahora todos son plásticos, más plásticos derivados del petróleo, que liberan formaldehído, que no son madera, son serrines con muchos pegamentos, que al final acaban liberando esos productos al aire y muchas veces son nocivos. Entonces hay que buscar también un equilibrio entre ese aire que puede venir contaminado de la calle pues de los coches o de las fábricas cercanas con ese aire que estamos generando muchas moléculas nocivas para el organismo que libera nuestra Eso. ropa, nuestro mobiliario y los objetos que consumimos. Claro, ese es otro punto que es importante, saber qué materiales utilizamos dentro de las viviendas para que no liberen ese tipo de moléculas y de esas partículas volátiles que tenemos en el aire. Es decir, casi como la alimentación, no a los ultraprocesados, sino a los elementos básicos, ya sean maderas, piedras, ¿no? Que encima evocan unos sentimientos emocionales, digamos, a las personas, ¿no? La calidez, por ejemplo, de las maderas, pero es importante cómo las tratemos, esas maderas. Igual que ahora aislamos todas las viviendas con plásticos. Es un error porque esos plásticos, lo que has dicho tú, ¿no? Tienen un montón de fibras y son materiales, pues eso, con un cierto tratamiento por ejemplo, se podrían usar fibras naturales, como algodón. Hay casas que se hacen con aislamiento de paja, como hacían antiguamente, ¿sabes? Sí, Estamos paja, volviendo un poco. corcho, papel, pero bueno, ahora todo es espuma de poliuretano y fibra de vidrio. No sé hasta qué punto esas fibras o si eso se tiene en cuenta. Entiendo que durante de la carrera de arquitectura o cuando uno se dedica a la construcción, conoce la capacidad que tienen esos materiales de ser nocivos o de liberar sustancias a lo largo del tiempo. Eso más o menos lo vamos descubriendo poco a poco en el día a día. O sea, en la carrera no te lo enseñan prácticamente. Sí que te muestran diferentes materiales, pero encima no se usan. ¿Por qué? Porque económicamente, que la arquitectura desgraciadamente muchas veces es así, tenemos que responder a unos parámetros que nos pide un constructor, una promotora, y tenemos que ir a la parte más barata y que mejor funcione, ¿vale? Pero también no sabemos, no, la salud muchas veces pasa un poco de largo, porque Porque no es una, algo tan evidente. porque una casa, como decimos, una casa saludable es una casa más cara. Sí. Sí, 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 ya sea solo por materiales y Bueno, es más cara, pero es lo que llamo yo un poco hipoteca ecológica, porque es más cara de primeras. Pero luego, por ejemplo, unas oficinas. El asentismo laboral es una de las cosas que más dinero cuesta a las empresas. Entonces, y muchas veces es porque no se tratan bien las condiciones de esas oficinas, de esos lugares de trabajo. Y muchas veces no nos damos cuenta que invirtiendo un poquito más en la construcción o en el diseño de esos espacios, podríamos provocar que las condiciones de aquellos que los habitan sean mejores. De hecho, ¿Entiendes? ahora hay edificios nuevos de oficinas y edificios gubernamentales.
que se llaman edificios enfermos, que en realidad la gente que enferma son los habitantes, los trabajadores de esos edificios, pues que tienen Efectivamente. alteraciones, distrofias del tejido graso, dolores de cabeza. Son edificios que realmente no son nada saludables y son muy nuevos. Efectivamente, sí, sí, sí. Lo que se han hecho es utilizar las últimas técnicas posibles, pero sin pensar en el usuario, muchas veces. O sea, y sin pensar incluso en la productividad. Las luces blancas, estas que ponen, que parecen quirófanos todos los espacios, cuando está demostrado que las personas necesitamos una luz que se parezca más a la luz natural. Incluso intentar abogar por la luz natural, en esos espacios cerrados que no tenemos luz natural y no sabemos qué pasa allá afuera, que somos como máquinas, ¿no? Los seres humanos no somos máquinas. Entonces, esos espacios son importantes en el diseño y un poco concienciar a la gente que los construye, más que nada los promotores, de que es importante invertir en ese tipo de cuestiones arquitectónicas. Y tú cuando tienes un cliente al que tienes que hacer un proyecto, ¿es sensible a todo esto de la salud o al final vamos siempre buscando el precio? Siempre buscando el precio. Tengo colegas y clientes en los que son, para que te hagas idea, pues súper ecologistas, y luego van mirando el precio. O sea, cuando se dan cuenta de lo que puede llegar a costar de primeras, como te digo, de primeras, una vivienda saludable, una vivienda ecológica, se echan para atrás. Porque A pesar de que puedas llegar a enfermar, porque en realidad esto sí que se ve, ¿no? Que una casa te puede. Sí, es verdad que es sí, mejor tener una casa que vivir en la intemperie, pero una sí, sin casa a duda. largo plazo, depende de cómo esté construida y con qué materiales y con qué objetivos se haya hecho, puede acabar enfermándote. Efectivamente, ya sea por mala ventilación y que genere smog, porque no sea confortable térmicamente, porque tenga ruidos, al final te enferma. Pero el cliente mira muchas veces simplemente pues, el coste final de la vivienda, porque sin duda, oye, pues ese tipo digamos, de materiales, de cuestiones, pues son más caras que una vivienda normal, digamos, o unos parámetros normales. Hablabas también de que sea sostenible. Ahora estamos muy preocupados todos con la temperatura, con lo que pagamos de calefacción. ¿Cuál es la temperatura ideal en el interior de una vivienda? Bueno, nosotros tenemos una cosa que se llama el código técnico, que es más o menos por el que nos regimos los arquitectos, que más o menos habla de que una persona parada, digamos sentada, tiene que estar a una temperatura de entre unos 18 y 21 grados. Si está en movimiento, pues 16, 18. Pero bueno, ya sabes que la temperatura varía mucho dependiendo de las personas. O sea, podemos estar a una misma temperatura y una misma persona se está muriendo de calor y otra de frío. Entonces, hay que jugar con esos parámetros. O sea, por ejemplo, en muchos hoteles nos pasa que también tener cierto control sobre la temperatura con termómetros placebo, por ejemplo, hacen que el usuario perciba la temperatura de una manera diferente. Es decir, que tengas un regulador que te sube un grado o dos y así lo controles. ¿Por qué hacen este tipo de actuaciones los hoteles? Pues básicamente por economía, ¿no? Igual, y por ecología, porque al final si la gente tiene control sobre los espacios, sube la temperatura o baja la temperatura haciendo un gasto ecológico muy importante. Claro, esto me parece muy curioso porque me había planteado que podía haber termómetros placebo, pero nos empezamos a parecer a Estados Unidos que queremos estar en verano a 16 grados con el aire acondicionado e incluso sitios en los que entras y hace un frío que te acatarras en 2 minutos o en los coches o en el transporte público y luego en verano también hay que estar, perdón, en invierno hay que estar en camiseta, aunque fuera haya 4 grados, necesitamos estar a 21 grados o 22 o 23 grados. No, no lo necesitamos, pero nos estamos acostumbrando a ello. O sea, no hace falta irse a Estados Unidos para ver que eso ocurre. O sea, tú entras en cualquier centro comercial aquí en España y hace temperaturas o sea, que te tienes que poner la chaqueta para estar en el interior. Y es verano, ¿sabes? Entonces, es algo, una constante que estamos yendo hacia ella. Yo, yo, por ejemplo, aquí, como nosotros estamos en Vitoria, nunca solemos pecar de calor, pero sí es verdad que
todo el mundo recomienda para dormir mejor bajar la temperatura, que haya en torno a unos 18 grados, que es una temperatura óptima para dormir y no la de 21 o 22 grados. Entonces sí que a veces incluso podemos jugar con eso, con bajar la calefacción, pues empieza a bajar a la hora de cenar. O sea, se puede jugar con la temperatura y se está construyendo mejor para que esa temperatura se conserve dentro de la casa. Efectivamente, o sea, eso cada vez estamos trabajando mejor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estos quien han estado a la cabeza siempre han sido los países nórdicos, por ejemplo, en tema de aislamiento con el exterior, debido a la diferencia de temperatura entre el exterior y el interior. Pero tienen o sea, hay que tener cuidado por lo que hablamos antes de la ventilación. ¿Sabes? Porque por mucho que tengamos unas temperaturas óptimas, si no ventilamos esos espacios, no, al final tenemos el mismo problema de enfermar, aunque tengamos la temperatura óptima. O sea, que hay que jugar con eso. Por ejemplo, había en las casas, pues eso, noruegas y de Finlandia, se dieron cuenta del problema que tenían, que era que estaban muy bien aisladas, eran muy herméticas. Hacemos ahora mismo también aquí en España casas muy herméticas, pero no conseguían ventilarlas y tenían problemas de gente que moría y enfermaba porque no había ese tipo de ventilación. Entonces tenemos que jugar con esos dos parámetros, con tener un buen confort dentro y ser viviendas herméticas, pero controladas de cierta manera. Y todo esto está en la cabeza del arquitecto cuando está diseñando las casas. Efectivamente, sí. O sea, son parámetros, los parámetros físicos que te digo, eso es el arquitecto ya, o los estudios de arquitectura, intentamos ya promoverlos como algo normal. O sea, por ejemplo, tener un aislamiento óptimo. Eso ya está por descontado. Desde el código técnico nos dicen, que el código técnico es un poco este manual que nos indica qué parámetros necesitamos nosotros tener en las viviendas de aislamiento para un tipo de clima, ¿sabes? Nos lo indica un Pero poco. entiendo que eso será un código de mínimos, ¿no? De mínimos que Efectivamente, tienes que cumplir. mínimos que tienes que cumplir, eso es. Y Básicos para vivir. el constructor o el promotor es sensible a estas indicaciones que puede hacer el arquitecto de construir una casa más saludable, o al final seguimos yendo a buscar el precio, que además el cliente es lo que quiere. Efectivamente, o sea, vamos a buscar el precio, pero cada vez tenemos más sensibilidad en este sentido, ¿eh? O sea, cada vez, pues yo lo he estado viendo en estos 10 años o 12 años que llevo en la profesión, como algo que decían antes, es que eso nadie lo hace, ¿sabes? Ahora ya es como algo lo normal, ¿sabes? Esos parámetros de aislamiento, antes simplemente ponían dos ladrillos, dos capas de ladrillo y medio aire. Ahora ya no, ahora ya vamos a 12, 20 centímetros de aislamiento en ciertas casas, en ciertos climas, que es algo que ya los constructores ven como algo normal, ¿sabes? Eso sí que es verdad que poco a poco se va, o el ruido en las ventanas, los cristales, antes eran cristales simples, ahora ya tenemos todas las casas, casi todas tienen cristales dobles e incluso triples, ¿sabes? Entonces sí que se va teniendo en cuenta esos parámetros que pueden un poco determinar la salud de aquel que la habita. Es importante el tema del sonido también, estar Es, aislado. es muy importante. Sobre todo si vivimos en ciudades, por ejemplo. O sea, muchas veces este tipo de cuestiones tienen que ver mucho con el lugar donde habitamos. O sea, no es lo mismo hacer una casa en mitad de la nada, digamos, de un pueblo, que hacerla en mitad de la ciudad, en un casco urbano, que tengas vecinos. Pues esos parámetros varían un poco dependiendo de las condiciones exteriores. Por ejemplo, el tema acústico es una de las cosas más importantes para la salud. O sea, yo creo, porque lo que hablábamos antes, ¿no? Del típico ruidito que se oye en el interior, es tan importante el del interior como el del exterior, el que pueden generar nuestros vecinos, el que puede generar una carretera que esté al lado tuya o cualquier ruido del tren. Sí, aunque uno se acaba acostumbrando. Es que ahora me ha venido a la cabeza cuando hace 30 años yo hacía medicina primaria, medicina Sí, general, y tuve un par de pacientes que venían diciendo que su vida se estaba haciendo imposible porque oían a los vecinos mantener relaciones sexuales. Y les parecía como un horror, porque no es una cosa como el ruido del tren o el ruido de un tranvía o el ruido de un motor. Pero esto de que las conversaciones, las relaciones sexuales o las cosas de los vecinos acabes tú percibiéndolas, sobre todo por la noche, pues puede, sin ser un ruido muy molesto, porque cuando mides los decibelios probablemente sea un sonido
perfectamente regulado y permitido por las autoridades, pero puede ser tan Efectivamente. molesto que acabes con un tratamiento ansiolítico o con pastillas para dormir porque no puedes conciliar el sueño. Efectivamente, o sea, por ejemplo, nosotros tenemos la obligación de pasar certificados acústicos, pero son certificados acústicos de mínimos, ¿sabes? Que muchas veces, pues, no son reales. Y, por ejemplo, hay gente aquí que es una ciudad muy universitaria que convive con estudiantes y gente mayor. Es muy importante tratar ese aislamiento entre viviendas propias de de un mismo bloque para no escucharles porque son muy molestas y se hace tan difícil la vida entre esos dos grupos sociales que son muy diferentes que al final no conviven y tenemos un problema en la propia ciudad de ese tipo por esos factores de ruido. Claro, entiendo eso que son los millennials y los boomers, como hablábamos antes, ¿no? Que tú eres un millennial y un Efectivamente. boomer, pero ahí está, los ancianos que ponen la tele a todo lo que A da porque tope. no oyen la tele y no puedes estudiar, y luego las personas mayores que quieren descansar y a lo mejor los estudiantes han terminado los exámenes y están celebrando pues su vida normal o las fiestas o lo que sea, y al final unos y otros acaban teniendo más ruido del que precisa el otro grupo a determinadas horas. Por eso es una cosa que es súper molesta y que yo creo que es muy importante y que se está haciendo en las viviendas actuales. O sea, no tiene nada que ver como se hacían a lo mejor hace 15 20 años. Y si uno no tuviera limitación económica, ¿qué sería más saludable, si es que se puede decir? ¿Irse a una casa individual o vivir en un bloque de viviendas con vecinos? Es una cuestión difícil y que depende, yo creo que de la persona que te lo conteste, porque yo valoro unos parámetros diferentes a lo mejor a otras personas. Hay gente más introvertida que a lo mejor le gusta vivir solo en el campo y que nadie le moleste. Pero sin embargo, por ejemplo, mi vecina de abajo le gusta conocer qué está haciendo de comida la Paquita porque vive sola y necesita esa salud un poco social, digamos, de pertenencia, ¿sabes? Entonces, yo creo que no hay una solución perfecta, sino que la solución te la va a dar cada persona, ¿sabes? Igual también da cierta seguridad el vivir en un bloque ¿no? Que vivir aislado en una casa, si tienes un poco Efectivamente, de miedo o, bueno, pues siempre vivir aislado parece como que eres más vulnerable que si estás en eso un es. un bloque de vecinos. Efectivamente, eso es. La seguridad también tiene que ver mucho con el confort, ¿no? La seguridad que tenemos dentro de nuestra vivienda. Entonces, pero es lo que te digo, hay gente que a lo mejor se siente más seguro él solo, ¿sabes? Que estar viendo que tiene vecinos que le pueden timbrar en cualquier momento. Animales, mascotas, no mascotas. Animales siempre. Porque yo pienso que te dan salud mental. O sea, son Sí, necesarios totalmente. sí, Por sí, sí. mucho que te puedan generar otras cosas, alergias y generar ese tipo de cosas, yo creo que es muy importante tener mascotas, porque en definitiva los seres humanos estamos conectados con la naturaleza, porque yo creo que es otra cosa muy importante que tenemos que tener, ¿no? Eso de tener plantas de plástico en las casas, yo creo que teníamos que acabar con ello también. Las plantas son beneficiosas para nuestra salud, yo creo. Lo que pasa es que igual también necesitamos ver plantas aunque sean de plástico. Sí, 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 Eso igual lo has que visto también necesitamos en las UCIs, que la gente tuviera ventanas al mejora, ¿no? exterior o que pudiera ver verde, pues mejora, disminuye las estancias, hace que la gente se vaya de alta mucho antes, mejora muchos parámetros de salud. A lo mejor si no puedes tener unas plantas es mejor tenerlas de plástico que no tenerlas. O por lo menos, Efectivamente, por lo menos en el corto plazo, aunque esas plantas de plástico puedan estar liberando luego determinadas sustancias de plástico al aire. efectivamente, eso es. O por ejemplo el fuego, ¿no? Nosotros siempre hemos tenido, o sea, las chimeneas que te dan esa sensación de hogar y muchas veces es mejor, pues aunque sea verlas en una tele, porque no te dan esas sustancias nocivas que puede tener el quemar maderas o quemar carbón, ¿sabes? Entonces Pero podemos apoyarnos de la... Pero en cualquier caso, poner una chimenea de YouTube siempre relaja y siempre ayuda, mejor que poner otro tipo de programas. Ya Sin como duda. salud mental, porque al final hablamos de salud física, salud mental, pero que es lo mismo. En realidad hay determinadas cosas como es las mascotas, las plantas, el fuego, que Eso es. mejoran la salubridad de una vivienda.
Efectivamente. Piensa que son cosas que teníamos nosotros en el exterior antiguamente y que ahora que pasamos tanto tiempo, porque pasaremos casi un 80% de nuestro día dentro de espacios, ya sea el coche, ya sea una vivienda o el trabajo. Entonces, son cosas que tenemos de la naturaleza que necesitamos en nuestro interior, o sea, necesitamos que tener cerca, yo creo. Y ayuda a la salud mental, sin duda, por lo que has dicho tú, en los hospitales y en el trabajo mismo. O sea, estar trabajando y tener un espacio vegetal que podamos ver, que sepamos qué hora es, yo creo que es muy importante para la salud mental. ¿Viviendas altas o bajas? Si uno tiene que elegir entre vivir un segundo, siempre va a ser más caro vivir en un octavo que vivir en un segundo o en un primero. Pero si hay que elegir por salud, no sé si es por iluminación, porque uno tiene que subir las escaleras de vez en cuando en vez de coger el ascensor, por lo que sea, ¿mejor arriba o abajo? Pues depende de la ciudad. Hay ciudades, eso ya tiene que ver con el urbanismo y cómo crezca la ciudad. Para nosotros, o sea, las viviendas bajas son más cómodas, porque no solamente hablamos de subir, bajar, sino de accesibilidad también, que es otro punto importante que tratar, ¿no? Que estas casas en algún momento dejan de ser accesibles, o sea, más complicadas si estamos en altura. Por otro lado, tienen más beneficios. La altura tenemos más luz, tenemos lo que dices tú, la temperatura, todo ese tipo de cosas. En altura podemos trabajarlas mejor y podemos llegar a esos parámetros más fácilmente. Baja un poquito también la contaminación, ¿no? En las viviendas más altas, Efectivamente. el ruido Efectivamente. del El tráfico también ruido de tráfico, disminuye. Ya, eso hay es. una serie de cosas que también mejoran. Pero el tener viviendas altas lo que supone es una concentración de gente en muy poco espacio. Entonces, gente que genera contaminantes y que genera, pues eso, que necesitamos buscar un equilibrio, ¿no? No podemos ir a viviendas altas o viviendas bajas. Es más complejo que todo aquello, Otro yo creo. factor que puede hacernos ganar parte en salud y hacernos perder en las viviendas es lo que ha sucedido de 10 años para acá, de toda la radiación electromagnética, la cantidad de móviles, wifis, routers, electrodomésticos inteligentes, ropa conectada, Eso es. electrodomésticos conectados. Al final uno no tiene una jaula de Faraday en su habitación en la que se pueda aislar de las radiaciones. ¿Se puede hacer algo? Es uno de los parámetros que, por ejemplo, los arquitectos podemos controlar en cuanto al diseño, a la distribución de las viviendas, ¿no? Saber que cada espacio que diseñamos tiene una utilidad y una función. Entonces, a lo mejor no poner el despacho en el mismo sitio que duermes, ¿sabes? Porque tenemos el ordenador, tenemos aparatos electrónicos que pueden provocarnos que durmamos mal o cualquier contraste. Entonces, ese tipo de cosas sí que se tienen en cuenta, o yo por lo menos sí que las tengo en cuenta a la hora de ir a diseñar. Igual que pues las cocinas estén en un sitio que sea, pues lo que es la funcionalidad, ¿no? de las viviendas. Por lo que dices tú, ¿no? Porque tenemos muchos aparatos electrónicos, digamos, que nos influyen en el día a día, ¿sabes? Y que son necesarios para la vida humana. No hablo de una televisión, hablo de, pues, de una cocina, de la nevera, de ese tipo de cosas que son necesarias para hacer el día a día o las necesidades más básicas. Entonces tenemos que convivir con ellas. Sí, pero antes la nevera era donde ponías la Coca-Cola y los huevos y unas lechugas, pero ahora ya la misma nevera sabe si se está acabando la leche y cuántos huevos te quedan y se está conectando a internet incluso para hacer un pedido. En realidad No, está generando ahí un, ¿no? Se está conectando con el wifi o con el Bluetooth o lo que sea al router. Y al final llevas unos dispositivos encima, un reloj, una pulsera, un anillo que también se conecta. Tu vecino tiene un wifi que cada vez tiene más. Antes era 2G, 3G, 5G, así pues que, luego será 8G o las que sean. Y al final, aunque uno intente apagar todo, pues cuando conecta al ordenador ve que le llegan señales de todo el vecindario y de la tienda de abajo y de otros sitios. Y existe posibilidad de apantallar eso con pinturas, con cortinas, con sistemas de apantallamiento de esa radiación electromagnética. se puede, pero es tan complejo porque lo que dices tú es que está en tantos electrodomésticos que tenemos por toda la casa que es difícil de controlar, ¿sabes? Esos parámetros. Y es que encima, o sea, la gente no quiere lo que dices tú, que no,
no quiere dejar de utilizarlos porque nos hacen la vida más fácil cada vez, pero no nos damos cuenta que van un poco en detrimento de nuestra salud. Ya. Pero es complejo llegar a controlar todos esos parámetros y intentar, sí, se puede hacer con materiales que aíslen ese tipo de radiaciones, digamos, de ondas, pero es difícil de controlar con la tecnología que tenemos actualmente. A lo mejor, oye, si Pero esto se para está en la adelante, cabeza del arquitecto cuando diseña la casa, está. cuando diseña un espacio habitable, ¿qué, qué va a suceder con todos esos electrodomésticos, con la red eléctrica, con el wifi, con los routers, con los Bluetooth, con todos esos dispositivos que generan esos campos alrededor de los sistemas biológicos? Sí, están un poco en la mente porque ya te digo lo que te decía antes, intentamos diseñar los espacios para que estén aglutinados en los sitios donde los usemos, no donde nos pueden perjudicar. En sitios donde necesitamos concentración o necesitamos que estemos libres de ellos, lo hacemos, pero al final muchas veces el arquitecto no tiene poder sobre dónde pone la televisión, digamos, o dónde pone un aparato electrónico. Al final es el usuario el que tiene que ser consciente de esos problemas y distribuir un poco la vivienda o las cosas, pues es él. Nosotros no podemos decidir sobre ellos cómo usan la vivienda, ¿sabes? Otra cosa que hablábamos antes, que probablemente en nuestra zona, en el País Vasco, no esté presente, es la posibilidad de que haya emisiones de radón del subsuelo, que el radón entiendo que es un gas que tiene cierto efecto radioactivo Ah, sí, y que además puede influir sobre la salud. Y en los sitios como los que vives tú, donde el suelo puede ser de granito, esto puede ser, o en Galicia, pues esto puede ser importante, ¿no? Que haya sistemas de medición o de amortiguar ese paso de radón a la vivienda. claro, efectivamente. Antes no teníamos conciencia de ese tipo de gases, o sea, teníamos conciencia de ese tipo de gases, pero que no eran tan perjudiciales como hemos podido descubrir en los últimos años para la salud. Entonces ya, por obligación en España, en todos los sitios donde tenemos este problema, te obligan a poner sistemas de antirradón. Ya sean, normalmente se ponen en obra nueva, es decir, cuando rehabilitamos, hacemos rehabilitaciones integrales de viviendas, ahí intentamos trabajar con eso. Se ponen barreras antirradón, que es simplemente pues, unas mantas que absorben el radón y no te permiten que pasen a la vivienda. Entonces, en eso sí que, por ejemplo, se han puesto muy estrictos en los últimos años y es obligatorio, de obligatorio cumplimiento y se hace. Claro, el que tiene una vivienda, como millones de personas, de 20, 30, 40, 50 años y quiere actualizar la vivienda, ¿no? Bajar una actualización, ¿qué debería hacer con su casa? Así como prioritario. Tú que si tuvieras que actualizar una vivienda que tiene 30 años, ¿por dónde empezarías? Yo, por ejemplo, trabajo mucho en eso, en rehabilitar ese tipo de viviendas. ¿Qué hacemos? Lo básico, yo creo que es cambiar ventanas, las carpinterías para el tema acústico y térmico y meter aislamiento. Eso es fundamental. Porque muchas casas, lo que nos hemos dado cuenta, que no llegan a los confortes mínimos. O sea, tenemos viviendas de hace, no de te hablo de 20, 30 años. Aquí estamos viviendo en viviendas de 60 o 100 años, porque en el casco antiguo de Segovia son casas muy antiguas. Claro, pero Entonces, ahí a lo mejor tienes más fácil porque como tienes como muy claro claro, por dónde meterle mano. Pero cuando tienes una vivienda con la que vivo yo, que tiene 30 años, ¿y qué hago? Cambio las ventanas y ¿qué pongo? Quito madera y meto PVC. Es más, o sea, entiendo que eh, térmicamente van a no es, ser mejores no es algunas también. necesario. Sí, Acústico. son mejores las de PVC en cuanto a parámetros térmicos, pero por ejemplo, se pueden meter maderas de las de ahora que no tienen nada que ver con las maderas antiguas. Evitan puentes térmicos que antes no tenían, están mejor tratadas, los cristales, que es lo que más ha cambiado en los últimos años, serían diferentes totalmente, tienen más control solar también, entonces no tenemos que ir, por ejemplo, a plásticos o a metales, ¿sabes? Hay soluciones de materiales que podemos meter ya en nuestras viviendas. Y luego lo que hemos hablado al principio, ¿no? Ese control de ventilación y tener conciencia del usuario. Es decir, Y muchas veces una casa de esa edad se puede tener ese sí, control de ventilación. sí, ¿Y cómo se hace sí, eso? ¿Qué hay que hacer? metiendo.
metiendo sistemas de lo que te he hablado antes de intercambiadores de calor. Se puede Y, meter una... eso va, como no tengo ni idea, ¿eso dónde va? ¿En la Sí. ventana? Eso ¿En, va en en el la techo. pared? ¿En el Va en techo? el falso techo. Tú bajas tú en tu casa seguramente que tengas techos más bajos en los baños o en los cuartos húmedos y es para meter ese tipo de instalaciones. O sea, nosotros los utilizamos para meter ese tipo de instalaciones. Es decir, que puedas ventilar y tener y meterle filtros, o sea, a esos aparatos para que tengas un aire óptimo que antes no tenías o que no tengas moho. O sea, yo, por ejemplo, muchas actuaciones en las que hacemos es porque los cuartos húmedos no tienen ventilación suficiente y se genera moho. Pues metemos ese tipo de aparatos, aparte de indicarle pues al cliente que tiene que ventilar de vez en cuando, ¿sabes? Sí, además Muchas veces. no somos muchas veces conscientes de la capacidad que tienen las micotoxinas, Eso es. lo que genera el moho, que no es solo una cosa estética, sino cómo puede afectar a la salud gravemente, porque esos hongos liberan unas toxinas a los que somos muy sensibles y que puede estar afectándote. Ya no es un tema de que haya humedad ni que tengas mal aislado, sino que realmente está creando un ambiente nocivo para el habitante de esa vivienda. Efectivamente. O me encuentro también, por ejemplo, las campanas de las cocinas. Muchas veces la gente las tiene de adorno, no las utiliza y si están puestas son para algo, ¿no? Y es porque tenemos muchos gases nocivos que necesitamos expulsarlos afuera cuanto antes, ¿no? Son partículas, micropartículas que se quedan en la ropa, en los muebles, que nos enferman. Entonces, creo que mucho hay que intentar concienciar a la gente de cómo se vive una casa. Nosotros entregamos normalmente, cuando terminamos una vivienda, se entrega un libro del edificio que se llama, en el cual te indicamos cómo se usan todos los aparatos de la casa, cómo tiene que funcionar la vivienda y cómo se tienen que mantener las viviendas, que eso también es muy importante. Y Porque normalmente no hacemos mantenimiento. no se lee. Normalmente ese libro del edificio queda ahí guardado. Si la gente no se lee las instrucciones para montar un mueble de IKEA, muchas veces, como para leerse un tocho de 400 páginas donde te explicamos cómo tiene que funcionar óptimamente tu edificio o cómo tienes que mantenerlo para que siga funcionando como se hizo, o sea, como hemos previsto los arquitectos, ¿sabes? Y no tenemos solución, claro. Eso tampoco, no se lee, pero no es que tampoco se va a leer. Cada vez lo intentamos poner más fácil. Por ejemplo, con la domótica de las viviendas, que es algo que podemos ir incorporando en nuestras viviendas, siempre con cierta cautela, porque en estos días, por ejemplo, cuando ha habido lo del apagón, hemos podido ver que la domótica llevada al extremo puede ser mala, porque había gente que tenía las persianas bajadas y no podía subirlas. Es que eso te iba a comentar, que bueno, llevar este punto, todo confiar en la tecnología, los intercambiadores de calor, las persianas domotizadas, todo dependiendo de la electricidad, y luego se va la luz y a lo mejor no puedes ni entrar en tu casa porque ya no tienes una llave, tienes un sistema electrónico de entrada y te quedas en la calle. Efectivamente, por eso hay que tener las soluciones naturales y utilizar también las dos, o sea, tienen que coexistir las dos. No podemos basarnos solo en la domótica, que tiene un montón de beneficios, pero también tenemos que tener en cuenta que pues, pueden pasar cosas como que se vaya la luz y que nos tengamos que quedar a oscuras todo un día, ¿sabes? Y Sin entiendo poder también que abrir. cuando hacemos las casas las adaptamos al entorno en el que estamos, ¿no? En cuanto a temperatura, ventilación, a sistemas antisísmicos, si hubiera terremotos, riesgo de incendios. Entiendo que no se construye aquí lo mismo que en Noruega o que en Japón o que, no sé, o que en No, Canarias. no tiene nada que ver. O sea, eso es algo que es primordial a la hora de empezar un proyecto, es saber en el lugar en el que nos situamos, por muchas condiciones externas que hacen que las viviendas que diseñamos se adapten a ese entorno. ¿Sabes? Por lo mismo que has dicho tú, en Japón, por ejemplo, tienen que estar los edificios separados entre sí para que no haya problemas a la hora de si hay un terremoto, que no se derrumben. Y tienen, ¿cómo se llaman? Cimentaciones sísmicas precisamente para evitar esas cosas. Pues eso pasa dentro de España. No es lo mismo hacer una casa en el norte que hacerla en el sur, pero ya de siempre, o sea, la tipología de las casas clásicas que se hacían en el sur
de los patios andaluces, por ejemplo, no tiene nada que ver con las casas en el País Vasco, donde predominan otro tipo de materiales, otro tipo de diseño y otro tipo de... Eso se sigue haciendo ahora. Es verdad que hubo una época en la que, en la burbuja inmobiliaria, por ejemplo, que las casas eran iguales, o sea, lo que se hacía era construir por construir sin tener muchas veces esas condiciones, ¿sabes? Y eso Y, poco a poco se... y ahora me viene un poco al hilo de lo que estás diciendo, se está lo mismo que nos vestimos ya todos igual en distintas zonas del planeta, pero todos vestimos igual, comemos las mismas comidas, compramos en el Zara que está en el centro de todas las ciudades del planeta. ¿Se están haciendo las casas todas iguales? O se tiende a que las casas sean iguales aquí en Estados Unidos o en Francia o en otro sitio? eh, muchas veces, y es un error, yo creo, se tiende a seguir unas instrucciones, a construir las casas como una instrucción y las construyes aquí igual que en Asia, por ejemplo, y, no tiene, y creo que es un error que tenemos que evitar, ¿no? Que tenemos que entender el planeta en el que vivimos, el entorno en el que vivimos, es decir, que los materiales que tenemos aquí son diferentes a los que tenemos en otro país, y entonces creo que las casas se deberían de adaptar a eso. Perder esa globalización, digamos, y aunque hay que aprovecharse, hay que conocer de otras tecnologías que se hacen en otros países, como te dije antes, por ejemplo, en los países nórdicos, la hermeticidad, hay que entenderla y aplicarla a nuestras casas, pero siempre conociendo el espacio en el que vamos a habitar, que es diferente totalmente. Si tuvieras que darnos unos consejos ahora, dices, bueno, independientemente de tu casa, el tiempo que tenga, pero yo, ¿qué me tengo que fijar para mejorar? Tú has dicho antes que se podían cambiar ventanas, pero yo ahora, por ejemplo, la temperatura óptima de la vivienda has dicho que tenía que andar en torno entre 18 y 21 grados. Sí. Si no lo estoy manteniendo porque la casa es muy fría o es muy caliente, lo que sea, lo siguiente paso sería cambiar las ventanas. O por dónde se me va a ir, Sería, por dónde se me va a ir más la energía térmica, por las ventanas, por la puerta, por los suelos. vale, sería localizar los puentes térmicos que llamamos nosotros, que son como esas filtraciones para saber por dónde se nos escapa el calor. Muchas veces vienen en las juntas, es decir, en las ventanas y en los puntos de unión de los diferentes, digamos, sistemas constructivos que tenemos en las viviendas. ¿Vale? Entonces habría que identificar esos puentes térmicos y esas filtraciones, ¿dónde sería? Una vez que esté filtrada, o sea, una vez que identifiquemos otras filtraciones, deberíamos de dar un diagnóstico y sería pues aislamiento seguramente y saber cuánto aislamiento tenemos que meter, ¿vale? Porque es diferente si se hace sobre una vivienda que ya está hecha que si se hace de cero, ¿vale? Porque tenemos menos margen de maniobra, digamos. Entonces, las cosas que se pueden hacer son más, o sea, son más básicas que si partimos de cero, está claro. Pero todo se puede hacer, incluso el diseño de la distribución, ir, por ejemplo, a zonas donde tengamos el sol, la orientación, ¿sabes? Si tenemos la suerte de tener una vivienda que da diferentes sitios, orientar hacia el sol las zonas más de uso de día y las zonas de noche o los cuartos húmedos, llevárnoslo más al norte, a zonas más frías que no necesitan tanta luz natural. Pues esas son ciertas cosas que podemos hacer cuando reformamos una casa, por ejemplo. ¿Sabes? Darle una distribución nueva conforme a la orientación, al control solar, por ejemplo, también. Entiendo que identificar esos puntos por los que se va la energía se hace con una cámara térmica. Efectivamente, sí. Y en las paredes, ¿cómo se aísla? ¿Qué se Pues, hace? ¿qué se hace? Se pueden hacer varias cosas. Una es si tu casa tiene lo que se hacía antiguamente, más o menos en los 60, 70 o incluso más a posteriori, cámaras de aire, es insuflar aislamiento que tiene mejor, o sea, es más aislante que el aire. Meter en esas cámaras de aire, pues ya puede ser celulosa, puede ser, bueno, se utiliza mucho plásticos, pero también se utiliza la celulosa proyectada, es decir, que se ensufla de celulosa dentro de esa cámara de aire y tiene mejores condiciones. Y si no tuviésemos esa cámara de aire, lo que se puede hacer es lo que llamamos nosotros un trasdosado, que es poner una capa más por el interior o por el exterior. No sé si habréis visto que hay muchas viviendas que lo que se hace es aislar por el exterior.
Pues Sí, eso es algo que viviendas que se están reformando, viviendas antiguas de los años 60, se les pone, por de fuera del ladrillo caravista, se les pone una capa añadida que aparte de beneficiar estéticamente la vivienda y modernizarla, pues entiendo que cumple unos parámetros de... efectivamente, se hace un SATE que se llama, que es un sistema de aislamiento térmico exterior, que lo que hace es aislar y estéticamente mejorar la vivienda. Porque lo que te decía, hay que mantener las fachadas, hay que cuidarlas para que no surjan humedades por las propias fachadas, otra vez proliferación de moho. Entonces, es conveniente meter este tipo de sistemas, ya sea estos sistemas de aislamiento exterior o fachadas ventiladas para poder darle una estética moderna, nueva y para, aparte, mantener esos edificios. con la iluminación que hacemos. Con la iluminación, muy importante, poner luces LED y no luces LED blancas, no es necesario. Tener las casas súper iluminadas, es simplemente que no consuman tanto. Básico, yo creo, Pero también. la luz, mejor luz más cálida. Sí, mejor luz cálida, sin duda. Y sin Para embargo, ciertas cosas. en todos los sitios se construye, se hacen reformas, se gasta un dineral en la obra, estéticamente queda todo muy bien y luego ponen la luz esta de tanatorio que al final te hace sentirte un poco incómodo, no estás como en casa. Efectivamente, es que por eso es un error poner esas luces blancas. Yo siempre pienso que es mejor una luz indirecta para ciertas cosas, una luz cálida que nos recuerde más al hogar que una luz blanca que es más de trabajo. Incluso para el trabajo es mala esa luz blanca. Es mucho mejor la luz natural que una luz blanca intensa que te reseca la vista, que hace que tengas vista más cansada, ya que trabajamos encima mucho tiempo delante de una pantalla, como para que encima la luz de ambiente o la luz que nos apoya para trabajar sea de esas características. Entonces hay que intentar concienciar a la gente, nosotros los arquitectos, o yo desde luego intento, que esas viviendas tengan una luz más cálida que una luz blanca, que se asemeje a la luz natural, digamos. ¿Alguna otra cosa que tengamos que buscar? Hemos visto la temperatura, la iluminación. Iluminación, lo que digo, lo que hemos hablado antes de meter elementos naturales dentro de las viviendas, eso es muy importante. La decoración de las viviendas va un poco en eso que hablábamos de la salud emocional. Entonces yo creo que eso también es importante. Son gestos pequeños que puede hacer cualquier persona en su casa, que es simplemente decorar de una forma cálida y que la haga, pues eso, confortable a su gusto. ¿La pandemia ha cambiado las necesidades o los gustos de la gente? ¿Ha percibido que necesita tener una casa más cómoda, más confortable, más saludable? ¿Ha habido un cambio en las peticiones de tus clientes de antes a después de la pandemia? Me imagino que todo el mundo quiere por lo menos tener una terraza, tener unas ventanas más grandes, más iluminación, más metros, más espacio. No sé, ¿tú qué has percibido? Efectivamente, esas cosas que acabas de decir son las que más se han dado. Sobre todo, la gente lo que más me pide es tener espacios exteriores en los que poder estar. Sobre todo, es verdad que estuvimos encerrados en un ambiente cerrado y entonces la gente que no podía salir a la calle o que no podía tener un espacio exterior que poder disfrutar es una de las cosas que más se ha demandado. Y luego lo que dices tú, espacios grandes. Espacios grandes, porque muchas veces vamos a espacios mínimos y cada vez a espacios más mínimos, más mínimos, más mínimos. No, hay que intentar unos mínimos que sean razonables, ¿vale? O sea, eso también nos lo regula muchas veces en los ayuntamientos, en las normas, pero y los constructores intentan ir a los espacios mínimos, el mínimo posible de habitación, pero eso yo creo que a la larga en la salud de las personas es contraproducente. ¿Tú crees que más metros cuadrados es mejor hasta un cierto No punto? más hasta un cierto punto que puedas controlar, ¿sabes? Porque esos metros cuadrados al final hay que limpiarlos y si son Sí, necesarios, pero podemos acabar teniendo casas si seguimos como vamos reduciendo todo, como el estilo japonés, en el que hay una habitación grande, que por la noche se echa un futón y es el dormitorio, y por el día es el sitio de trabajo, que además hay un lavabo que sirve para cocinar y sirve para lavarse la cara, y el baño es un cubículo de un metro cuadrado. Al final, al yo paso que vamos de que el metro cuadrado de vivienda puede estar tan caro, vamos a esos espacios mínimos.
Si sigue la gentrificación un poco y esos espacios mínimos y llevar a las personas a un mismo núcleo, creo que es a lo que va a tender. Pero creo que es un error. A lo mejor eso también es algo cultural. A los japoneses les funciona bien, pero a nosotros que somos más sociables o que nos gusta más la convivencia en grupo, yo creo que ir a esos espacios mínimos es un error. Tiene ventajas, como todo, pues que todo sea todo más funcional, que tengamos en un espacio mínimo todas las necesidades cubiertas, pero yo creo que va en detrimento de la salud y de lo que queremos nosotros, las personas, ¿no? Y un arquitecto como tú que esté concienciado con este tipo de viviendas saludables, ¿al final puede hacer lo que quiere o al final hay una pelea con el cliente y el usuario final o el constructor? ¿O hay un margen? ¿Se negocia? ¿Qué te pide la gente en tu estudio? Vale, pues yo normalmente lo que hago es un briefing con el usuario final, en el cual intento entender qué son las necesidades que tiene él. Y luego yo le aconsejo. Soy como un consejero en el cual sé las características que pueden mejorar su vivienda y cómo hacerla mejor, intentar dar liebre por gato, que se dice, ¿no? O sea, intentar que sea mejor de lo que ellos piensan. Pero muchas veces estamos en esa contraposición de que tienen una idea muy clara, y muchas veces diseñamos cosas sabiendo que se van a equivocar. Se lo decimos, se lo intentamos explicar, pero ellos al final tienen una estética o tienen una idea previsualizada de su vivienda y de las cosas que quieren en ella que pueden ser perjudiciales. Nosotros se lo intentamos transmitir, intentamos diseñarlo para que no caigan esos errores que luego se va a dar cuenta a la larga, pero es difícil, es lo que dices tú, ¿no? Una negociación entre otros parámetros, como puede ser el tema económico del que ya hemos hablado también. Es que en la decisión de la compra de una vivienda probablemente es que hay pocas decisiones en la vida tan Tan importantes. importante. Uno elige una Sí. carrera que se puede equivocar y luego puede hacer otra, pero es una decisión muy importante. La persona con la que va a vivir, si tiene hijos o no, y luego la decisión en la vivienda en la que va a vivir, que a lo mejor cambias, pero no has de cambiar más allá de 2 o 3 veces a lo largo de toda tu vida porque no es lo habitual. Hay gente que por su movilidad laboral o lo que sea, le obliga a cambiar muchas veces o porque pues, sus circunstancias económicas varían con frecuencia y puede optar a una vivienda mejor o a una vivienda peor o lo que sea. Pero no es lo habitual. Habitualmente uno tiene una vivienda inicial y a lo mejor luego tiene otra y es una decisión súper importante como para no tener en cuenta, bueno, primero qué es lo que uno quiere, pero también dejarse aconsejar por un profesional que le diga por dónde tirar. Claro, precisamente, o sea, pero ya te digo, lo ven muy inmediato, tienen la imagen muchas veces los clientes y lo tienen muy claro qué es lo que quieren y no les mueves de ahí. Pero sí, es algo que tienen que entender y dejarse guiar por las manos de un profesional que entiende que muchas veces yo digo que soy ante una constructora o ante un promotor, que soy su abogado defensor, digamos, ¿no? O sea, yo siempre voy a querer que el cliente esté lo más a gusto posible, que tenga las mejores condiciones para el cliente, porque en definitiva la arquitectura responde al usuario, no, o debería de responder al usuario, no al ego ni del arquitecto ni al de un promotor, debería de responder a eso, a cómo se va a usar ese espacio. Entonces, es importante y tienen que vernos pues eso, como amigos, ¿no? De que les vamos a aconsejar, pero con cierto conocimiento sobre qué funciona y qué no funciona, porque lo hemos visto en multitud de obras. Nos Por equivocamos a menudo. mucho. Nos equivocamos mucho a menudo. Y incluso los arquitectos también nos equivocamos, porque hay cosas que hacíamos antes que están mal ahora, que ha evolucionado y que nos damos cuenta de que pues tenemos que ir por otro camino. Pero sí, generalmente nos equivocamos mucho por lo que te digo, que primamos más la estética muchas veces que la salud o el bienestar. Lo que pasa es que no nos damos cuenta hasta que estamos viviendo ahí. Y es Ya, y cuando luego, ya... y luego tiene mal remedio porque eso es la típica decisión que Justo, cuesta mucho eso enderezar, es. porque cuesta mucho dinero, porque tienes unas Claro, inercias, porque bueno, porque de a lo primeras, mejor no estás de acuerdo con tu pareja a la hora de cambiar, ¿no? Me imagino que es una decisión también importante cuando dices vivo en un pueblo o vivo en la ciudad.
¿Vivo en una casa o vivo en un apartamento? ¿Vivo en un bajo o vivo en un alto? ¿Cómo distribuimos los espacios? No sé, que son decisiones también que a veces ni siquiera las tomas tú solo. Efectivamente, eso es, que dependen de varias personas que van a habitar esa vivienda y que es complicado contentarles a todos. Pero sin duda, yo también lo veo como algo que no es para siempre igual, o sea, que puede ser reversible. Una casa es verdad que te la compras y te piensas que es para toda la vida, pero tú cambias, tú, lo que has dicho, y puedes venderla. O sea, una casa casi siempre se puede vender ahora, en el momento que estamos. No sé si dentro de unos años hemos hecho más viviendas de las que necesitamos y tienes que mantenerla o de cualquier manera. Pero creo que nunca es una dirección única, ¿sabes? O sea, que podemos volver y podemos buscar la vivienda que más queremos con nuestra vida. ¿Sabes? Igual que no creo que te vistieses igual ahora que cuando tenías 20 años, pues pasa lo mismo, yo creo que con nuestras viviendas. Se pueden adaptar a lo que queremos. Ujú. Hombre, el precio no va a ser lo mismo que cambiar de ropa, ¿no? Y más ahora que hay ropa tan Efectivamente, barata, pero no hay casas efectivamente. tan baratas, aunque hay unos, ves a veces cosas, ¿no? En las redes sociales, gente que con un container de esos de transporte internacional acaba haciéndose una vivienda por un precio relativamente barato, o hay opciones habitacionales que no son tan caras como podría parecer, o casas prefabricadas que uno puede colocar en un terreno que no sea urbano, o sea, hay Sí, posibilidades también, ¿no? De hacer cosas. efectivamente, hay posibilidades de hacer cosas más baratas que una vivienda convencional. Es verdad que tiene a lo mejor menos prestaciones que la vivienda que podemos conocer de toda la vida, pero que cada vez están cogiendo más auge y que debemos de tener en cuenta a la hora de tener una vivienda. O sea, son sistemas que son totalmente válidos. Hay que tener también cierto ojo crítico porque no todo lo que nos ven en las redes sociales ya sabemos que es el precio final, digamos. ¿Sabes? Yo he visto incluso viviendas por 12.000 euros. Digo, eso es imposible. O sea, es que ni debajo de un puente o con cualquier cabaña de Decathlon puedes vivir por 12.000 euros. Luego le vas sumando todo, le vas sumando los sistemas, le vas sumando acabados, le vas sumando cosas y al final estamos hablando que a lo mejor una vivienda te puede costar 1.300, hablo de mi zona, digamos, 1.300 de nueva construcción y ese tipo de mil viviendas empiezan trescientos metro cuadrado, perdón, mil euros, trescientos euros euros metro metro cuadrado. cuadrado. Efectivamente, 1.300 euros metro cuadrado, vivienda de obra nueva, a irnos de autopromoción, hablo, ¿sabes? No es lo mismo autopromoción que comprarte una casa, a irnos a lo mejor en este tipo de sistemas que hablábamos prefabricados a 800, 900 euros. Es un ahorro importante, ¿sabes? Y Pero estás tampoco. hablando, claro, estás hablando de precios que tampoco son, no estás hablando de un Madrid, un Barcelona, un Sevilla. No, aunque el precio de la construcción es muy parecido en casi toda España, digamos, lo que cambia más es el precio del suelo, del Y eso, terreno, eso depende de los ayuntamientos. sí, y de la demanda que tengan. No es lo mismo, la gente quiere vivir en Madrid, la gente no quiere vivir aquí en Segovia, en Soria, o no tienen, porque el trabajo, las oportunidades están en esos lugares, ¿sabes? Sí, sí, Entonces ahí es lo que varía el precio ya, del que suelo. no entiendes también muy bien por qué hay suelos muy caros cuando alguna vez que hemos comentado, ¿no? Que Sí, vuelas sobre el país y el país está vacío. No, efectivamente. no hay más que montañas, campos, lagos, pero no hay mucho pueblo. La mayor parte del país está Está no vacía. desértico, pero está deshabitado. Bueno, pero es porque las oportunidades de trabajo están en las grandes ciudades. Ahora con el teletrabajo parece que esa dinámica está cambiando un poco y que hay mucha gente que no necesita estar en una gran urbe para tener trabajo. Entonces, yo creo que eso va a hacer que crezcan esos espacios, que volvamos a esas ciudades más pequeñas y que podamos, pues eso, beneficiarnos de las condiciones climáticas, por ejemplo, y de polución de una ciudad pequeña y del precio también, ¿sabes? Y para un arquitecto el teletrabajo, al final tú tienes que estar a pie de obra también. No solo hay una parte que puedes hacer en tu despacho, pero al final te tienes que mover en un entorno cercano. O existe Efectivamente. el teletrabajo que dice que puedes trabajar para un estudio de arquitectura que esté en Nueva York o en Barcelona, aunque tú estés a 500 kilómetros o a 5.000, o no. Por ejemplo, en estudios grandes donde está todo más especializado,
Digamos que un arquitecto simplemente puede que se dedique solamente a hacer maquetas o hacer diseños 3D, puede estar en su casa, pero por ejemplo, si es un estudio más pequeño en el que abordamos, como en el nuestro, toda la construcción desde que lo diseñamos hasta que tenemos las llaves le damos las llaves al cliente, es más difícil. Siempre se puede compaginar porque la visita de obra a lo mejor la puedes centralizar un día a la semana y el resto del tiempo es más trabajo de estudio. Entonces, jugamos con eso. Pero tú trabajas en el entorno de Segovia. Sí, o sea, tenemos obras en todo, digamos, en toda España y tal, pero trabajamos en el entorno de Segovia porque es difícil, o si intentamos trabajar fuera, un estudio un poquito más grande, tenemos que externalizarlo, es decir, que alguien lleve en ese punto o tengamos gente asignada a esas obras. Pues no sé, no se me ocurre nada más. Creo que nos has planteado muchas cosas que claro, te quedan dudas en la cabeza y dices, bueno, ahora yo sí tengo que Sí. mejorar el espacio en el que habito, pues a ver por dónde empiezo, qué hago, cuánto me va a costar, a quién me dirijo. Si tengo todo esto, a un arquitecto, a un estudio de arquitectura, a un estudio de aislamiento, no sé, por quién empezaría? Yo antes que, o sea, no es por tirar, o sea, por ser yo arquitecto, pero yo creo que lo primero que deberías ir a un arquitecto, porque si vas directamente a alguien que hace ese tipo de instalaciones, van a intentar vendértelas, sin duda. Entonces, es mejor que un arquitecto antes te aconseje, simplemente que te dé consejos de decir, pues yo creo que tendrías que abordar la mejora de tu casa de esta manera. O que tú le plantees al arquitecto lo que quieres y entonces él te dé soluciones. Más, yo creo que es mejor para el cliente en definitiva que si va a una empresa o un constructor que al final van a querer pues hacerle unas cosas. Nosotros no, no cobramos por lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, ¿no? Ujú. Y cómo se lo Pues indicamos a los clientes. Pues no sé, yo no sé si te quedas con algo en el tintero, algo que nos quieras recomendar o algún consejo final. Y no sé, yo agradecerte que hayas estado con nosotros en este espacio. Creo que hemos hablado de salud desde un punto de vista muy distinto al que hacemos otros Sí, días, pero bueno, que todo forma parte de esta salud integrativa en el que no solo es el medicamento o el hospital, sino que la mayor parte del tiempo uno ni está enfermo ni depende de la sanidad, sino que la salud pues está en el entorno donde uno pasa más horas y uno donde pasa más horas es en su casa y en el trabajo. Sí, es verdad que en este país bueno, uno pasa muchas horas en los bares, pero al final no es tanto tiempo ni como en el trabajo ni como en su casa. efectivamente, eso es. Eso es, yo creo que más o menos hemos abordado muchas cosas y a lo mejor es un poco invasivo para la gente todo este tipo de cuestiones, pero bueno, siempre podemos contactar y explicarles un poco más en concreto si tienen cualquier tipo de duda o lo que sea para aclarársela, digamos. Sí, Me yo creo parece además que que se ha quedado en el tintero, te comentaba antes, que la posibilidad de hablar del grounding, las instalaciones sí. eléctricas y las tomas de tierra, pero me parece también algo importante para la salud. Creo que a lo mejor esto da para un programa entero de que abordemos estas Mm. cuestiones que ya abordamos en otro episodio de este canal. Y bueno, pues nada, pues darte las gracias, ha sido un placer. Nada, gracias a ti por Y ahora darme la que pones en oportunidad. manos a la obra, nunca mejor dicho, ¿no? Porque esto va a ser manos a la obra y a lo mejor Efectivamente. eso, contactar con un arquitecto que nos oriente, pues para esas, yo en mi caso, pues una casa que tiene 30 años o gente que se esté planteando, gente joven que se esté planteando su nueva vivienda o gente muy mayor que quiera cambiar de vivienda, pues que piense un poco en no solo dónde va, en qué sitio va a vivir o en qué calle o si quiere monte o mar o Sí. centro afuera, sino también que vea las posibilidades que tiene de que la casa sea algo que no solo sea un receptáculo con un techo y que le proteja de las inclemencias del tiempo, sino que también le proporcione calidez, salud, que también esa salud emocional de la que tú hablabas, y bueno, pues todos esos aspectos que tenemos que contemplar. Efectivamente, tener en cuenta esos factores que muchas veces se nos escapan y que no tenemos en cuenta a la hora de elegir una vivienda. Pues Pero Juanma, bueno, para eso estamos los arquitectos, para ayudar. ha sido un placer y bueno, pues hasta cuando tú quieras, aquí tienes tu espacio. Nada, perfecto. Muchas gracias, Juanma, por Bueno, darme la Agur, oportunidad. venga, hasta luego. Chao, hasta luego.